Una niña pequeña agarraba la camisa del doctor y suplicaba desesperada: «Por favor, salve a mi mamá. Prometo pagarle cuando sea grande». Al oír esto, un joven multimillonario se detuvo de golpe, impactado al descubrir quién era la madre. El pasillo del Hospital General parecía interminable. Pasos rápidos, el chirrido de las sillas de ruedas y voces tensas se mezclaban aquella mañana de lunes. Un llanto agudo cortó el aire, silenciando las conversaciones por un segundo. Era el llanto de una niña, desesperado, sincero, capaz de atravesar hasta el corazón más duro. «Por favor, salve a mi mami. Prometo que le pagaré cuando crezca». La voz fina y temblorosa provenía de Sofía, una niña de cabello castaño y ojos verdes que apenas llegaba a la cintura del médico. Pequeña para sus 4 años, se aferraba a su bata blanca con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus manos diminutas temblaban, negándose a soltar la tela, como si eso pudiera impedir que se llevaran a su madre. El doctor Torres bajó la mirada, tratando de mantener la compostura tras su 10º turno consecutivo. Sin embargo, esa niña había logrado romper sus defensas profesionales. «Haremos todo lo que podamos, cariño. Ahora necesito que seas valiente», dijo suavemente, liberando sus manos de la bata. «La enfermera Juana se quedará contigo un rato». Una mujer de uniforme azul se acercó, pero Sofía retrocedió. Sus ojos rojos e hinchados permanecían fijos en la dirección por donde se habían llevado la camilla, mientras abrazaba contra su pecho a un oso de peluche marrón, gastado y sucio, probablemente su único consuelo en ese momento. Al otro lado del amplio pasillo, Ricardo Villa miró su reloj. A las 9:15 tenía una reunión con la junta directiva, y el corte en su brazo, causado por un tonto accidente de cocina, estaba tardando más de lo esperado en ser atendido. 35 años, con un traje impecable a pesar de la mancha de sangre en la manga, y su teléfono no dejaba de vibrar con correos urgentes. Pero aquel llanto, Ricardo no pudo ignorarlo. Algo en la desesperación de la niña le hizo girar la cabeza. Quizás fue el tono familiar de su voz, o simplemente la pureza de la angustia infantil. Fuera cual fuera la razón, se quedó congelado, observando a la niña ahora acurrucada en un rincón, susurrándole suavemente a su oso de peluche. «No es asunto tuyo», pensó, intentando volver a concentrarse en el correo que escribía, sabiendo que su asistente ya había reprogramado la reunión y que en unos minutos estaría fuera de allí. Pero los susurros de la niña seguían llegando a sus oídos. «Señor oso, mami va a estar bien, ¿verdad? Solo está durmiendo, como cuando toma esas medicinas que la ponen triste». Ricardo tragó saliva, guardó el teléfono y, como atraído por una fuerza invisible, se acercó a la niña. «Hola», dijo tratando de sonar lo menos intimidante posible. «Tu oso tiene un nombre genial». Sofía levantó la vista, desconfiada, y se secó las lágrimas con el dorso de las manos, dejando rastros de suciedad en su rostro pecoso. «Al señor oso no le gustan los extraños», respondió con seriedad. «Oh, entonces lo siento». Ricardo esbozó una leve sonrisa. «Solo quería ver si ustedes dos necesitaban algo. Agua, tal vez, o un chocolate caliente». La mención del chocolate hizo que sus ojos se iluminaran por un momento, pero se apagaron rápidamente de nuevo. «Mami dice que no puedo aceptar cosas de extraños». «¿Tu mamá tiene razón?», asintió él, sentándose a una distancia respetuosa. «Me llamo Ricardo. ¿Y tú?» «Sophie», respondió ella tras una pausa, todavía cautelosa. «Sofía, Elena». Elena. Un nombre que Ricardo no había escuchado en 5 años, pero que aún le oprimía el pecho. ¿Coincidencia? Pensó que tenía que serlo. «Es un nombre muy bonito, Sofía. ¿Dónde está tu papá?» La pregunta se le escapó automáticamente y Ricardo se dio cuenta demasiado tarde de que podía ser delicado. «No tengo papá», respondió ella con sencillez, sin emoción, como quien dice que no tiene paraguas. «Solo somos mami y yo». Antes de que Ricardo pudiera decir nada, un alboroto llamó la atención de ambos. Los médicos corrían hacia el área de emergencias gritando instrucciones. Las puertas dobles se abrieron brevemente y Ricardo vislumbró, solo por un segundo, el rostro de la mujer en la camilla. El mundo se detuvo. Fue como si le hubieran aspirado el aire de los pulmones. Ese perfil, aunque pálido y magullado,
Era inconfundible. La misma nariz delicada, los mismos labios que había besado tantas veces. El cabello rojo esparcido sobre la almohada, más corto ahora, pero seguía siendo ella. Elena. El nombre escapó de sus labios como un suspiro. Sofía lo miró sobresaltada. ¿Conoces a mi mami? El corazón de Ricardo golpeaba contra sus costillas mientras volvía a mirar a la niña. La miró de verdad, y fue como verse en un espejo distorsionado a través del tiempo. Los mismos ojos verdes que veía cada mañana en su propio reflejo. La misma forma de las cejas, la misma barbilla decidida. 4 años. Exactamente el tiempo que hacía que Elena había desaparecido de su vida sin dejar rastro. Creo que sí, respondió con voz temblorosa, tratando de controlar el temblor de sus manos. Éramos amigos hace mucho tiempo. Sofía pareció considerar esa información, abrazando más fuerte al señor oso. Ella nunca habló de ti. Las simples palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago, pero intentó no demostrarlo. Por supuesto, Elena no hablaría de él. Había desaparecido por una razón que ahora parecía tener 4 años, cabello castaño y pecas en la nariz. ¿Qué le pasó, Sofía?, preguntó tratando de mantener la voz calmada. La niña sorbió por la nariz y las lágrimas volvieron a sus ojos. El auto chocó. Llovía mucho y mami estaba triste otra vez. Conducía rápido y luego el auto dio vueltas y golpeó un árbol. Cada palabra salía entre sollozos. Yo tenía puesto el cinturón como ella siempre me dice, pero mami se golpeó la cabeza y había mucha sangre. Ricardo sintió un nudo en la garganta al imaginar a Elena herida, sangrando con esta niña, posiblemente su hija, presenciándolo todo. ¿Te lastimaste?, preguntó, notando una pequeña venda en el brazo de la niña. Solo un rasguño, respondió Sofía, tratando de sonar valiente. El hombre de la ambulancia dijo que fui muy fuerte, pero mami no despertaba. Sin pensarlo, Ricardo se acercó más y se sentó a su lado. Tu mamá también es fuerte, Sofía. Los médicos la están cuidando ahora. Pero ¿y si no pueden arreglarla? Sus ojos verdes, tan idénticos a los suyos, estaban llenos de miedo. No tengo dinero para pagar. Rompí mi alcancía la semana pasada para comprar helado. Ricardo sintió que se le estrujaba el corazón. La inocencia de una preocupación tan adulta viniendo de una niña tan pequeña era devastadora. No te preocupes por eso. Los médicos no dejarán de ayudar a tu mamá por dinero. Pero mami siempre dice que todo cuesta dinero. Cuando me enfermo, ella llora en secreto porque las pastillas son caras. La información cayó como plomo en el estómago de Ricardo. Elena, a quien había conocido llena de sueños y ambiciones, reducida a llorar en secreto por no poder pagar medicinas. La Elena que él conocía era demasiado orgullosa para pedir ayuda, y aparentemente eso no había cambiado. Mientras intentaba procesar todo esto, una enfermera se acercó a ellos. ¿Es pariente de la niña?, preguntó, mirando a Ricardo con sospecha. Soy... Las palabras se atascaron. ¿Qué era él exactamente? ¿Un extraño? ¿Un amigo del pasado? ¿Un padre que ni siquiera sabía que existía en ese rol hasta hacía 15 minutos? Él conoce a mi mami, respondió Sofía por él. Eran amigos. La enfermera seguía sin parecer totalmente convencida e insistió. Los servicios sociales vendrán para quedarse con la niña mientras su madre está en cirugía. Si no es un familiar, tendrá que irse. Ricardo interrumpió de inmediato. ¿Cuál es el estado de Elena? La mujer frunció el ceño, claramente molesta por su tono. No puedo revelar información médica a personas ajenas a la familia. Por supuesto, asintió Ricardo, conteniendo su frustración. ¿Puedo hablar con el médico tratante? El doctor Torres está en el quirófano ahora. En cuanto tengamos noticias, alguien informará a la familia. ¿Familia? La palabra resonó en la mente de Ricardo con un nuevo peso. Miró a Sofía, que se aferraba a su oso de peluche como si fuera un escudo contra el mundo. Quizás lo era. No quiero ir con extraños, murmuró la niña cuando la enfermera se alejó. Quiero esperar a mi mami aquí. Ricardo tomó una decisión. No sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero sabía que no podía dejar sola a esta niña. No cuando existía la posibilidad de que fuera su hija. Oye, Sofía,
dijo arrodillándose a su nivel. «¿Qué tal si me quedo aquí contigo? Podemos esperar a tu mamá juntos, ¿qué te parece?» Sus ojos verdes lo estudiaron como calculando si podía confiar en él. «El señor oso tiene hambre», dijo finalmente. «Yo también tengo hambre». Ricardo sonrió, aliviado por la pequeña apertura. «Entonces solucionemos eso. Hay una cafetería en el hospital. Podemos buscar algo para ti y para el señor oso. ¿Qué les gusta comer?» «Waffles», respondió ella prontamente, «con salsa de chocolate. Al señor oso le gustan las fresas». «Waffles con chocolate y fresas será». Entonces, mientras caminaban hacia la cafetería, Sofía tomó vacilante la mano de Ricardo. Su mano pequeña y cálida desencadenó en él una ola de protección que nunca antes había sentido. Era un sentimiento extraño y poderoso, desconocido y a la vez familiar, como si una parte de él siempre hubiera estado esperando este momento sin saberlo. En la cafetería, Ricardo vio a Sofía devorar los waffles como si no hubiera comido en días. Entre bocado y bocado, hablaba de su escuela, de sus dibujos animados favoritos y de cómo su mamá siempre le contaba cuentos antes de dormir. Cada nuevo detalle era una pieza del rompecabezas de los últimos 5 años de Elena, y posiblemente de la vida de una hija que nunca supo que tenía. «Mami dice que soy demasiado lista para mi edad», comentó Sofía limpiándose la salsa de chocolate de la comisura de la boca. «Pero a veces se pone triste cuando hago preguntas». «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Ricardo tratando de sonar casual. Sofía se encogió de hombros, de repente más interesada en cortar un trozo de waffle en formas. «¿Preguntas sobre mi papá? Sobre por qué no tenemos una casa grande como los otros niños. Sobre por qué ella llora por la noche cuando cree que estoy durmiendo». Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le había pasado a Elena? ¿Por qué había desaparecido? ¿Y por qué, en nombre del cielo, nunca le había contado sobre Sofía? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una doctora se acercó a la mesa. «Señor Villa», llamó. «El doctor Torres me pidió que le informara sobre el estado de Elena». Ricardo se enderezó en su silla sintiendo que Sofía le apretaba la mano con fuerza. «¿Mami está bien?», preguntó la niña con voz temblorosa. La doctora miró de Ricardo a Sofía, eligiendo sus palabras con cuidado. «Tu mamá acaba de salir de la cirugía. Tenía algunas lesiones internas y una conmoción, pero logramos estabilizarla. Necesitará unos días en la UCI para observación». «¿Puedo verla? Por favor, suplicó Sofía, deslizándose ya de su silla. «Todavía no, cariño. Está durmiendo y necesita descansar mucho», dijo la doctora con suavidad. «Pero tan pronto como pueda recibir visitas, serás la primera». «Está bien». Sofía pareció aceptar la respuesta, aunque su labio inferior temblaba peligrosamente. «¿Es usted familiar?», preguntó la doctora a Ricardo en voz baja. Ricardo vaciló de nuevo. En circunstancias normales diría que no, pero estas no eran circunstancias normales, y había una niña asustada contando con él. «Sí», respondió finalmente. «Soy el padre de Sofía». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas bien, pero extrañamente no se sentían como una mentira. Se sentían más como una posibilidad que finalmente se permitía considerar. La doctora asintió sin cuestionar. «Necesitaremos que alguien llene los formularios del seguro y autorice los procedimientos. ¿Podría acompañarme?» «Seguro». Ricardo se volvió hacia Sofía. «Solo necesito hablar con la doctora un minuto». «Está bien. Prometo que volveré enseguida». La niña asintió, aunque sus ojos revelaban miedo a quedarse sola. «El señor oso me cuidará», dijo, tratando de sonar valiente. Siguiendo a la doctora por el pasillo, Ricardo sintió que cruzaba una línea de no retorno. Cuanto más se involucraba, más difícil sería retroceder. Pero la verdad era que no quería retroceder. Quería respuestas, quería entender por qué Elena había huido, y sobre todo, quería saber si Sofía era verdaderamente su hija. Una cosa sabía con certeza: su vida acababa de cambiar para siempre, y todo por el llanto desesperado de una niña en un pasillo de hospital. El reloj de la sala de espera marcaba casi la medianoche cuando el doctor Torres apareció finalmente. Ricardo se puso de pie de un salto, con cuidado de no despertar a Sofía, que estaba acurrucada durmiendo en la silla a su lado. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja.
El médico se ajustó las gafas y consultó el expediente en sus manos. Es una situación delicada, señor Villa. Elena sufrió múltiples lesiones internas. Su bazo está comprometido. Hay una hemorragia que no hemos controlado del todo y la conmoción cerebral es preocupante. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Sobrevivirá? Estamos haciendo todo lo posible, pero necesita otra cirugía, una mucho más compleja. El médico hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No quiero alarmarlo, pero debo ser honesto. Las próximas 48 horas son críticas. Haga lo que sea necesario, doctor, respondió Ricardo inmediatamente. Cualquier procedimiento, cualquier especialista, no importa el costo. El doctor Torres asintió, pero había una preocupación adicional en su mirada. Hay otro problema. La paciente no tiene un seguro médico adecuado para cubrir todos estos procedimientos. El hospital hará lo que pueda, pero cubriré todos los costos, interrumpió Ricardo sin dudarlo un segundo. Cualquier tratamiento que necesite, y quiero lo mejor que este hospital pueda ofrecer. El médico estudió el rostro de Ricardo por un momento, evaluando su sinceridad. Muy bien, en ese caso, programaré la cirugía para mañana por la mañana. Me gustaría traer al doctor Patel de neurología y al doctor Ruiz de cirugía vascular. Son los mejores que tenemos. Hágalo. Y si hay mejores especialistas en otros hospitales, no dude en llamarlos. Ricardo sacó una tarjeta y se la entregó al médico. Mi número personal. Llámeme para cualquier cosa a cualquier hora. Cuando el médico se alejó, Ricardo volvió a sentarse junto a Sofía. Miró su rostro dormido, sus mejillas aún marcadas por lágrimas secas, sus largas pestañas oscuras descansando sobre la piel pálida. ¿Cómo no lo había notado antes? El parecido era demasiado obvio. Tenía que ser su hija. La pregunta que seguía golpeando en su mente era por qué Elena nunca se lo había dicho. ¿Qué podría haber pasado para que ella desapareciera completamente de su vida, llevándose con ella el mayor regalo que podría haberle dado? Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Sofía se movió, abriendo lentamente los ojos. ¿Despertó mami?, preguntó adormilada. Ricardo le acarició suavemente el cabello. Todavía no, cariño. Los médicos la están cuidando. ¿Qué tal si vamos al hotel y descansamos un poco? Volveremos temprano mañana. Sofía negó con la cabeza enfáticamente, ahora totalmente despierta. No quiero irme. ¿Y si mami despierta y no me encuentra? No despertará esta noche, dulzura. Los médicos le dieron medicina para que pueda dormir mucho y sanar. ¿Prometes que volveremos pronto? Los ojos verdes lo miraron con una mezcla de desconfianza y esperanza. Lo prometo. ¿Y sabes qué? Ricardo se inclinó hacia adelante hablando en un tono de complicidad. Creo que podemos pasar por una juguetería mañana. Parece que el señor Oso podría necesitar un amigo. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Sofía, la primera que Ricardo había visto desde que la conoció. La suite del hotel era espaciosa y lujosa, pero para Sofía parecía un planeta alienígena. Caminaba por la habitación tocando las cosas con cautela, como si temiera que pudieran desaparecer. «Este lugar es más grande que todo nuestro apartamento», comentó con los ojos muy abiertos mientras exploraba el baño. «Y hay una bañera enorme». Ricardo sintió una punzada de tristeza. Su emoción por cosas que él daba por sentadas decía mucho sobre la vida que tenía con Elena. «¿Quieres darte un baño?», ofreció él. «Debes estar cansada después de tanto tiempo en el hospital». La niña vaciló, abrazando al señor Oso más fuerte. «No tengo ropa aquí». «Oh, me encargué de eso». Ricardo recogió una bolsa de compras que había conseguido del conserje. «Pedí que compraran algunas cosas básicas para ti. Espero que te sirvan». Sofía examinó con curiosidad el pijama nuevo, los calcetines de colores y un cepillo de dientes con estampado de unicornios. «¿Compraste todo esto para mí?» «Por supuesto, no podemos dormir con ropa sucia, ¿verdad?» Mientras preparaba el baño para Sofía, Ricardo se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo cuidar a una niña. ¿Estaba el agua demasiado caliente o fría? ¿Debería dejarla sola o sería peligroso para una niña de 4 años? ¿Necesitas ayuda?, preguntó vacilante desde la puerta. Sofía arqueó las cejas como si la pregunta fuera ridícula. «Me baño sola desde los 3 años», dijo con orgullo.
Mami solo me ayuda a lavarme el cabello a veces. Entiendo, estaré cerca si necesitas algo. Mientras Sofía se bañaba, Ricardo hizo varias llamadas. Primero a su asistente, cancelando todas sus citas de la semana. Y luego a su abogado, pidiéndole que investigara discretamente la situación legal de Elena y Sofía. ¿Habría un certificado de nacimiento con su nombre? Cuando Sofía salió del baño con su pijama nuevo y el cabello aún húmedo, parecía una niña diferente. Sus mejillas estaban rosadas, sus ojos más brillantes y se veía más relajada. «Tengo hambre», anunció, trepando a la cama king size como si fuera una montaña por conquistar. Ricardo miró el reloj. Pasaba de la 1 de la madrugada. «Pidamos servicio a la habitación. ¿Qué te gusta comer?» «Macarrones con queso», respondió de inmediato. «Y helado de postre». Ricardo sonrió, tomando el teléfono. «Macarrones con queso y helado será». Mientras esperaban la comida, Sofía dibujaba en un bloc de notas del hotel. Ricardo observaba, asombrado por su destreza a tan corta edad. Dibujó a una mujer pelirroja, un oso marrón, presumiblemente el señor oso, y una figura que se parecía a ella misma. «Dibujas muy bien», la elogió sinceramente. Sofía se encogió de hombros, concentrada en su obra. «Mami dice que tengo talento. Me regala lápices de colores en Navidad y en mi cumpleaños». Ricardo tomó nota mental de comprarle un set de arte profesional lo antes posible. «¿Qué más te gusta hacer además de dibujar?» Sofía hizo una pausa, pensando. «Me gusta cuando mami me lee cuentos, y me gusta ir al parque cerca de nuestra casa. A veces jugamos a las escondidas allí, cuando mami no está muy cansada del trabajo». «¿Dónde trabaja tu mamá?» «Trabaja en 2 lugares», respondió Sofía, dibujando ahora lo que parecía un edificio. De día está en una tienda que vende ropa cara. De noche trabaja en un restaurante sirviendo comida. Los fines de semana, la señora Dávila se queda conmigo. La imagen de Elena trabajando en 2 empleos para mantener a su hija hizo que Ricardo sintiera una mezcla de culpa e ira. Culpa por no haber estado allí para ayudar. Ira porque ella nunca le había dado la oportunidad de ser padre. El servicio a la habitación llegó, interrumpiendo sus oscuros pensamientos. Sofía devoró sus macarrones manchándose pronto las mejillas de queso. «Estos son los mejores macarrones del mundo», declaró entre bocados. «¿Podemos llevarle un poco a mami cuando despierte?» «Claro que sí, podemos llevarle lo que ella quiera comer». Después de su cena improvisada, Ricardo notó que Sofía empezaba a bostezar. «Hora de dormir, pequeña». Ella no protestó. El agotamiento vencía finalmente la emoción del día. Cuando Ricardo la arropó, Sofía lo miró con una seriedad que parecía fuera de lugar en un rostro tan joven. «¿De verdad te vas a quedar conmigo hasta que mami despierte?» «Sí, Sofía, no me iré a ninguna parte». «¿Lo prometes?» «Lo prometo», respondió él, sintiendo el peso de esa palabra. Era una promesa que pretendía cumplir, no solo ahora, sino por el resto de su vida. Sofía sonrió, acurrucándose con el señor oso. «Buenas noches, Ricardo». «Buenas noches, Sofía». Minutos después, estaba profundamente dormida. Ricardo la observó durante mucho tiempo, asombrado y aterrorizado por la repentina responsabilidad que había caído sobre sus hombros. Tenía una hija que no tenía idea que existía hasta hacía unas horas. Una hija a la que podría haber criado, amado y protegido todos estos años si Elena no se hubiera ido. Y luego estaba Elena, la mujer que amaba como a ninguna otra, la mujer que lo había abandonado sin explicación, llevándose con ella el mayor regalo. ¿Por qué? La pregunta lo consumía como fuego. La mañana trajo nuevos desafíos. Sofía despertó llorando, momentáneamente confundida sobre dónde estaba. Ricardo la calmó lo mejor que pudo, recordándole suavemente los eventos del día anterior. «¿Vamos a ver a mami ahora?», preguntó tan pronto terminó el desayuno. «Sí, pero primero necesitamos comprar algunas cosas para ti», respondió Ricardo, mirando su reloj. «La cirugía de tu mamá está programada para las 10. Tenemos tiempo». El centro comercial cerca del hotel estaba casi vacío cuando llegaron. Ricardo llevó a Sofía directamente a una tienda de ropa infantil y compró más de lo que ella probablemente necesitaría jamás.
Vestidos, pantalones, camisetas, zapatos e incluso un abrigo de invierno, aunque todavía era principios de otoño. «No necesito todo esto», protestó Sofía cuando llegaron a la tercera bolsa de compras. «Nunca se sabe», respondió Ricardo con una sonrisa. «Además, toda niña merece ropa bonita». Luego fueron a una juguetería donde Ricardo le dijo a Sofía que podía elegir lo que quisiera. Sus ojos se abrieron de par en par ante la posibilidad. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Para su sorpresa, Sofía no corrió hacia las muñecas o peluches más caros. Tras recorrer cuidadosamente los pasillos, eligió una caja de lápices de colores profesionales, un libro de cuentos y finalmente una pequeña coneja de peluche. «Para hacerle compañía al señor Oso», explicó, abrazando a su nueva amiga. De vuelta en el hospital encontraron a Elena siendo preparada para otra cirugía. Ricardo dejó a Sofía con una enfermera unos minutos mientras hablaba con los médicos. El procedimiento sería largo y complejo, con riesgos significativos. «Señor Villa», llamó el doctor Patel antes de entrar al quirófano. «Encontramos algo en la tomografía de Elena que nos preocupa. Hay una masa en su cerebro que podría no estar relacionada con el accidente. Necesitamos investigar durante el procedimiento». Ricardo sintió que se le caía el estómago. «¿Cree que podría ser?» «No podemos decirlo aún. Haremos una biopsia durante la cirugía y la enviaremos a analizar». Otra complicación, otra razón para preocuparse. Ricardo asintió, tratando de mantener la compostura. «Haga lo que tenga que hacer, doctor. Solo sálvela». Cuando regresó a la sala de espera, Sofía aguardaba con un nuevo dibujo. 3 personas tomadas de la mano. «¿Quiénes son?», preguntó él sentándose a su lado. «Somos nosotros», respondió ella con sencillez. «Yo, mami y tú. ¿Para cuando ella se mejore?». Su respuesta lo tomó por sorpresa. En menos de 24 horas, Sofía ya lo incluía en su pequeña familia. «Es un dibujo hermoso, Sofía», fue todo lo que pudo decir, la emoción constriñendo su voz. Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Ricardo. Para distraer a Sofía le contó historias, le enseñó a jugar al gato en una servilleta e incluso intentó dibujar él mismo, aunque sus garabatos eran horribles comparados con los de ella. «No sabes dibujar», observó ella riendo. «No todos tienen tu talento», respondió Ricardo, fingiendo estar ofendido, lo que la hizo reír aún más. Ese sonido, la risa brillante de Sofía, era como música. Ricardo se dio cuenta de que haría cualquier cosa por escuchar esa risa todos los días por el resto de su vida. Cuando el hambre atacó, bajaron a la cafetería. Ricardo observó divertido cómo Sofía comía un sándwich casi del tamaño de su cara. «Mami dice que como un león», dijo entre bocados. «Pero solo crecí un poquito este año». «Eso es porque usas mucha energía dibujando obras maestras», respondió Ricardo, limpiándole un poco de mayonesa de la boca. Fue un gesto automático, uno de esos pequeños actos de cuidado que los padres hacen por sus hijos sin pensar. Pero para Ricardo fue un momento de claridad. Estaba actuando como un padre, y sorprendentemente no se sentía extraño ni forzado. Se sentía correcto. De vuelta en la sala de espera, Sofía finalmente se quedó dormida en el regazo de Ricardo. Él se quedó muy quieto, temeroso de despertarla, asimilando cada detalle de su rostro, las pecas en su nariz, sus cejas oscuras, sus largas pestañas. Un poco de él, un poco de Elena, fusionados en una persona completamente única. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era su asistente recordándole una reunión importante con inversores coreanos al día siguiente. «Cancela», respondió Ricardo por mensaje. «Estaré indisponible por un periodo indefinido. Asunto familiar». Familia. La palabra tenía un nuevo peso ahora, un nuevo significado que nunca había experimentado antes. Cuando el doctor Torres finalmente apareció en el pasillo, pasaban de las 7 de la tarde. Su rostro mostraba la fatiga de muchas horas de cirugía intensa, pero había una leve sonrisa en sus labios. «Lo logró, señor Villa». Anunció que la cirugía había sido un éxito. «Extirpamos el bazo dañado, controlamos la hemorragia
y su presión intracraneal es estable. Ricardo sintió las lágrimas quemarle los ojos. ¿Y qué hay del otro asunto? El médico asintió, entendiendo la referencia. El doctor Patel logró extraer suficiente tejido para el análisis. Tendremos los resultados en unos días, pero es cautelosamente optimista. La masa tiene características benignas. El alivio que sintió Ricardo fue tan intenso que por un momento pensó que podría desmayarse. ¿Cuándo despertará? Hemos mantenido a Elena en un coma inducido médicamente por ahora. Su cerebro necesita tiempo para recuperarse del trauma. Probablemente comenzaremos a reducir la sedación en 48 horas si todo va bien. ¿Y podemos verla? El médico vaciló. Está en la UCI. Las horas de visita son restringidas. Pero miró a Sofía, dormida en los brazos de Ricardo. Puedo hacer una rápida excepción con la niña. Podría ser bueno para ella ver a su mamá, aunque esté inconsciente. Sofía despertó cuando Ricardo la movió suavemente. Sus ojos se abrieron de golpe ante la mención de poder ver a su mamá. ¿Está bien ahora?, preguntó esperanzada. No del todo todavía, cariño, explicó Ricardo con dulzura. Todavía está durmiendo por la medicina, pero los médicos curaron todas sus heridas y despertará pronto. En la UCI, Elena estaba conectada a varias máquinas. Su rostro, pálido e hinchado, mostraba moretones y cortes. Su cabeza estaba parcialmente vendada, con tubos saliendo de su boca y nariz. Sofía apretó la mano de Ricardo con fuerza. ¿Por qué mami se ve así?, susurró asustada. Estas máquinas la ayudan a respirar y a mejorar, explicó Ricardo, arrodillándose a su lado. Parece aterrador, pero todo está bien. Es como, ya sabes, cuando estás muy cansada y necesitas dormir mucho. Esa es mami ahora, descansando para recuperar su fuerza. Sofía se acercó a la cama vacilante y tocó con cuidado la mano de Elena. «Hola, mami», dijo suavemente. «Soy Sophie. Traje al señor Oso para cuidarte, y Ricardo nos está cuidando a nosotras». La sencillez y pureza de esas palabras hicieron que Ricardo volteara el rostro para ocultar las lágrimas que finalmente escapaban. Mientras Sofía continuaba su monólogo susurrado a su madre inconsciente, Ricardo observaba a Elena. Incluso en su estado actual, seguía siendo hermosa. 5 años habían pasado, pero sus sentimientos parecían intactos, como si simplemente hubieran estado dormidos, esperando despertar cuando ella lo hiciera. ¿Qué le diría cuando abriera los ojos? ¿Cómo le explicaría que descubrió a Sofía? ¿Y cómo reaccionaría ella cuando él inevitablemente preguntara «¿Por qué me dejaste?». Las sombras del pasado se cernían sobre ellos, secretos no contados, preguntas sin respuesta. Pero una cosa sabía Ricardo con certeza. No importaba lo que Elena hubiera hecho o por qué había huido, no permitiría que nada los separara de nuevo, ni de ella, ni de Sofía. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina. Ricardo dividía su tiempo entre la habitación de Elena, aún inconsciente en la UCI, y el pequeño mundo que creó con Sofía. La empresa podía esperar. El mundo exterior podía esperar. Nada parecía más importante que esas paredes blancas, el pitido constante de los monitores y los ojos verdes que lo recibían cada mañana con una confianza que nunca imaginó merecer. «Hora de despertar, dormilona», susurraba Ricardo, abriendo las cortinas de la habitación del hotel. Sofía murmuraba algo ininteligible y se cubría la cabeza con las sábanas en un gesto tan parecido al de Elena que Ricardo no podía evitar sonreír. Algunos hábitos eran aparentemente hereditarios. «Vamos a ver a mami hoy», llegaba la voz ahogada desde debajo del edredón. «Claro que sí, como todos los días». La rutina era simple pero reconfortante. Desayuno en el hotel, Sofía insistía en panqueques en redondos, no cuadrados, casi todas las mañanas. Luego una parada en la cafetería del hospital por un chocolate caliente. Otro ritual que Ricardo no se atrevía a romper. Si no traía el chocolate, Sofía se cruzaba de brazos y fruncía el ceño, exactamente como él lo hacía cuando estaba molesto. En el hospital pasaban la mañana al lado de Elena. Sofía le contaba a su madre inconsciente todo lo que había hecho el día anterior, mostrándole sus dibujos
y describiendo el nuevo libro que Ricardo le había leído, todo con una naturalidad desgarradora. Ricardo sabía que era importante para la niña. Hablarle a su madre, aunque ella no pudiera responder, mantenía viva la conexión. Mientras tanto, Ricardo hablaba con los médicos, consultaba especialistas, revisaba resultados de pruebas. La biopsia fue un alivio. El tumor era benigno, un pequeño meningioma que no requería intervención inmediata. Era manejable, tratable, un problema para el futuro, no una sentencia. Después del almuerzo, mientras Elena necesitaba cuidados y aseo, Ricardo sacaba a pasear a Sofía. Habían explorado cada rincón de Central Park, visitado el zoológico 3 veces. Quiero ver a los pingüinos otra vez. E incluso asistido a un espectáculo infantil en Broadway. Por la noche, después de la cena, llegaba el momento favorito de Ricardo, la hora del cuento. Nunca había sido particularmente creativo, pero descubrió que podía inventar mundos enteros para entretener a Sofía. La princesa Sofía y su leal escudero, el señor Oso, cruzaron el puente encantado. Narraba él mientras Sofía escuchaba con ojos brillantes, acurrucada bajo las mantas. Del otro lado no podía creer lo que veía, un jardín lleno de flores parlantes que compartían secretos. ¿Qué tipo de secretos?, preguntaba Sofía abrazando a su oso. Secretos mágicos sobre cómo las estrellas se iluminan por la noche y por qué la luna cambia de forma. Sobre cómo el amor puede viajar a través del tiempo y el espacio sin perderse nunca. Sofía sentía como si todo tuviera perfecto sentido. Quizás para una niña de 4 años lo tenía. Pequeños momentos como estos construían un puente entre ellos, pieza por pieza, día a día. Ricardo no podía precisar exactamente cuándo sucedió, pero en algún momento se dio cuenta de que Sofía había dejado de preguntar cuándo vendría la señora Dávila a recogerla o cuándo volverían a su verdadera casa. Este lujoso hotel que inicialmente le había parecido tan extraño era ahora simplemente nuestra habitación. Una noche, durante una tormenta particularmente fuerte, Ricardo despertó con el sonido de pasos tímidos acercándose a su cama. «¡Ricardo!», llamó la pequeña voz en la oscuridad. «¿Puedo dormir aquí? El ruido asusta al señor Oso». Él sonrió en la penumbra, moviéndose para hacerle espacio. «Por supuesto, sube». Sofía se acurrucó a su lado, trayendo consigo a su oso y el aroma a champú infantil. En segundos, su respiración se calmó y se quedó dormida con la cabeza apoyada en su brazo. Ricardo permaneció despierto, observando la pequeña figura, sintiendo una mezcla de miedo y gratitud. Era aterrador lo fácil que una niña entregaba su confianza, cómo nunca cuestionaba sus motivos o intenciones. Sofía simplemente creía que él estaría allí, que la protegería, que no la abandonaría. Y Ricardo prometió en silencio esa noche de tormenta que nunca rompería esa confianza. En la tercera semana, el doctor Torres pidió hablar con Ricardo. «Estamos reduciendo gradualmente la sedación. Elena debería empezar a mostrar signos de conciencia en los próximos días. ¿Estará bien? ¿Sin secuelas?». El médico se ajustó las gafas pensativo. «El cerebro es impredecible, señor Villa. El trauma fue significativo, pero los escáneres recientes parecen prometedores. Aún así, prepárese para un proceso de recuperación lento». Ricardo asintió, sintiendo tanto alivio como aprensión. ¿Qué pasaría cuando Elena despertara? ¿Cómo reaccionaría al verlo allí, descubriendo que estaba cuidando a Sofía? Para Sofía, la noticia de que su mamá despertaría pronto fue como una Navidad adelantada. Estaba vibrando de emoción, charlando sin parar, haciendo planes. «Voy a hacerle un dibujo gigante y le mostraremos todos los lugares geniales que visitamos y conocerá a la señora Bigotes». La señora Bigotes era la nueva coneja de peluche que habían comprado el día anterior. La familia de peluches de Sofía seguía creciendo. En cada salida, Ricardo no podía resistirse a comprar otro. Una parte de él sabía que podría estar sobrecompensando, tal vez incluso comprando el afecto de la niña, pero no le importaba lo suficiente como para detenerse. Al día siguiente, mientras Sofía estaba inmersa en su nueva pasión, los rompecabezas, Ricardo recibió una llamada de su abogado. «Señor Villa, completé las averiguaciones que solicitó.
El certificado de nacimiento de Sofía Elena Morgan indica padre desconocido. No hay registro legal que lo vincule a la niña. Ricardo sintió un peso en el estómago. Parte de él había esperado que Elena al menos hubiera registrado la verdad, aunque nunca se lo hubiera dicho. Ya veo. ¿Y su situación financiera? Es preocupante, por decirlo menos. Tiene 2 meses de retraso en el alquiler del apartamento en Queens. El auto destruido en el accidente estaba financiado con 3 pagos vencidos. Hay varios préstamos personales a su nombre, montos pequeños, pero juntos suman una deuda considerable. Encárgate de todo, ordenó Ricardo. Paga sus deudas, cubre el alquiler con 1 año de adelanto y ve si puedes recuperar objetos personales de ella y de Sofía del apartamento. Ropa, documentos, cualquier cosa sentimental. ¿Planea solicitar la paternidad? Ricardo vaciló. Esa era la pregunta que había estado evitando. Todavía no. Necesito hablar con Elena primero, pero prepara los documentos que puedan ser necesarios por si acaso. Cuando colgó, notó que Sofía lo observaba con curiosidad. ¿Era alguien hablando de mami? Más o menos, respondió Ricardo, guardando el teléfono. ¿Cómo va ese rompecabezas? Sofía se encogió de hombros, volviendo su atención a las piezas dispersas. Es difícil, pero lo lograré. Mami siempre dice que soy tan terca como ella. Ricardo se arrodilló en la alfombra para ayudarla a encajar las piezas. Esa terquedad era un rasgo familiar. Elena siempre había sido así también, implacable hasta conseguir lo que quería, lo que hacía su desaparición aún más inexplicable. En la mañana del 23º día de Elena en el hospital, Ricardo estaba sentado junto a su cama mientras Sofía dibujaba tranquilamente en una mesita. Él sostenía la mano de Elena, un gesto que se había convertido en parte de su rutina, cuando sintió un leve movimiento, un espasmo, nada más. Había sucedido antes. Reflejos musculares normales, habían explicado los médicos, pero luego vino otro movimiento, más definido, y otro. El monitor cardíaco comenzó a mostrar cambios en su ritmo, más rápido, más fuerte. Ricardo se inclinó hacia adelante apenas atreviéndose a respirar. Sofía, llamó suavemente. Ve a buscar a la enfermera, rápido. La niña soltó sus lápices de inmediato y corrió hacia el pasillo. Ricardo apretó suavemente la mano de Elena. «Elena, ¿puedes oírme?» Un leve fruncimiento en su ceño, sus párpados temblaron. «Estoy aquí, estás a salvo. Sofía está bien». Ante la mención del nombre de su hija, Elena pareció reaccionar con más fuerza. Sus dedos agarraron los de él con una fuerza sorprendente para alguien que había estado en coma tanto tiempo. Y entonces, lentamente, sus ojos comenzaron a abrirse. Confundidos, desenfocados, esos ojos azules que él conocía tan bien, vagaron por el techo un momento antes de encontrar su rostro. Hubo un instante de pura incomprensión seguido de un destello de reconocimiento que hizo que el monitor cardíaco se disparara. «Ricardo». Su voz salió rasposa, apenas audible, una sombra del tono melódico que él recordaba. «¿Qué está pasando?» Él sintió un nudo en la garganta, la emoción casi dejándolo sin habla. «Tuviste un accidente, Elena. Has estado en el hospital por más de 3 semanas». Ella parpadeó lentamente absorbiendo la información. «¿Sophie?», preguntó, con el pánico creciendo en sus ojos. «¿Dónde está mi Sophie?» «Está bien, está aquí en el hospital. Solo fue a llamar a la enfermera. No te preocupes, no resultó herida de gravedad en el accidente». El alivio en el rostro de Elena fue tan profundo que trajo lágrimas a los ojos de Ricardo. Incluso confundida y adolorida, su primer pensamiento fue para su hija de ambos. La enfermera entró, seguida por el doctor Torres y Sofía, quien parecía a punto de estallar de emoción. «¡Mami!», gritó corriendo hacia la cama. «Cuidado, cariño», la sostuvo la enfermera con suavidad. «Tu mamá todavía está débil. Hagamos algunas pruebas primero». «Está bien», Sofía asintió, aunque claramente impaciente. Ricardo se apartó para dar espacio a los médicos, llevando a Sofía con él al pasillo. «Mami despertó», repetía la niña, saltando de alegría. «¿Viene a casa ahora?» Ricardo se arrodilló para mirarla a los ojos. «Aún no, pequeña.
Todavía necesita quedarse en el hospital hasta que esté totalmente mejor. Pero esta es una señal muy buena, ¿verdad? Sofía asintió y rodeó su cuello con los brazos en un fuerte abrazo. Gracias por quedarte con nosotras, Ricardo. Eres el mejor amigo de mami que he conocido. El inocente cumplido lo hizo sonreír, aunque sintió una punzada al pensar que pronto tendría que explicarle a Sofía que él era más que solo un amigo de mamá. Después de casi una hora de pruebas, el doctor Torres finalmente les permitió regresar a la habitación. Elena está consciente y orientada, lo cual es excelente, explicó el médico. Sin embargo, todavía está muy débil y confundida. Puede haber algunas lagunas de memoria sobre el accidente, lo cual es normal. Vayan despacio, no la abrumen con demasiada información. Cuando encontraron a Elena con la cama ligeramente elevada. El color empezaba a volver a sus mejillas y sus ojos, aunque cansados, estaban más enfocados ahora. «Mami». Sofía corrió hacia ella, deteniéndose al borde de la cama, insegura de cómo tocarla sin causarle dolor. Elena levantó una mano temblorosa, acariciando el rostro de su hija. «Mi amor». Su voz aún era ronca, pero más fuerte. «¿Estás realmente bien? ¿No te lastimaste?» «Solo un rasguño pequeñito». Sofía le mostró el brazo donde la pequeña venda del día del accidente hacía tiempo que había desaparecido. «Fui muy valiente, ¿verdad, Ricardo?» Elena miró a Ricardo y algo en su mirada cambió. Había confusión, aprensión, tal vez incluso miedo. «Ricardo me ha estado cuidando», continuó Sofía, ajena a la tensión. «Nos estamos quedando en un hotel enorme con una bañera y todo. Me compró un montón de ropa nueva, lápices de arte y a la señora Bigotes, y fuimos al zoológico 3 veces». Elena escuchaba, su expresión una mezcla de gratitud y creciente alarma. «Sofía, cariño», Ricardo intervino suavemente. «¿Por qué no le muestras a mami ese dibujo especial que hiciste ayer?» La niña asintió con entusiasmo, corriendo hacia su mochila para buscar su cuaderno de dibujo. Cuando se alejó, Elena se volvió hacia Ricardo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «23 días», respondió él, adivinando lo que quería saber. «He estado cuidando a Sofía desde el accidente». Elena cerró los ojos brevemente, como tratando de procesarlo todo. «¿Por qué?», preguntó finalmente. Una pregunta simple, 3 letras cargando el peso de 5 años de ausencia. «Porque necesitaba a alguien», respondió Ricardo con cuidado. «Y porque es mi hija, ¿no es así?». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, llenos de un miedo que él nunca había visto antes. «Ricardo, yo...». «¡Mira, mami!». Sofía regresó corriendo con un colorido dibujo en las manos. «Es nuestra familia. Yo, tú, Ricardo, el señor Oso y la señora Bigotes». El dibujo mostraba 5 figuras tomadas de la mano. Una mujer pelirroja, una niña pequeña, un hombre alto y 2 animales vagamente parecidos a osos, todos sonriendo bajo un gran sol amarillo. Elena tomó el dibujo con manos temblorosas, estudiándolo largamente. «Es hermoso, cariño», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Lo dibujaste muy bien». «Ricardo me compró lápices de colores profesionales», explicó Sofía con orgullo. «Son los mismos que usan los artistas de verdad». Elena lanzó una rápida mirada a Ricardo, gratitud mezclada con algo más complejo que él no pudo descifrar. «Eso es muy amable de su parte», dijo, acomodándose en la cama con una mueca de dolor. «¿Estás bien?», preguntó Ricardo acercándose automáticamente. «Solo cansada», respondió Elena, aunque era obvio que había más. «¿Y confundida?». Sofía se subió a la silla junto a la cama. «¿Quieres que te cuente todo lo que hicimos mientras dormías, mami?». Ricardo dijo, «Seguro querrás saberlo todo». Elena sonrió débilmente. «Claro, cariño, cuéntamelo todo». Mientras Sofía parloteaba sobre sus aventuras de las últimas semanas, Ricardo observaba a Elena. Ella escuchaba genuinamente, sonriendo en los momentos adecuados, haciendo pequeñas preguntas, pero sus ojos ocasionalmente se dirigían a él, cautelosos, preocupados. Había tantas preguntas sin respuesta entre ellos, tantas explicaciones necesarias. Una enfermera regresó eventualmente. «Hora de sus medicamentos, señorita Morgan»,
La paciente necesita descansar ahora. Sofía hizo un puchero. Pero no le he contado sobre los pingüinos. Puedes contárselo mañana, prometió Ricardo. Ella necesita dormir para ponerse fuerte de nuevo. ¿Te vas a poner mejor pronto, verdad, mami?, preguntó Sofía de repente seria. Para que podamos ir a casa, nuestra nueva casa. Elena lanzó una mirada interrogante a Ricardo. Sofía, cariño, sugirió Ricardo suavemente. ¿Por qué no esperas afuera con la enfermera un minuto? Necesito decirle algo a tu mamá rápidamente. Renuente pero obediente, Sofía siguió a la enfermera al pasillo. Una vez solos, un silencio incómodo se instaló. ¿Se lo dijiste?, preguntó Elena finalmente. Sobre... No, respondió Ricardo. Supuse que debería venir de ti, o de ambos juntos. Elena asintió bajando la mirada a sus manos. Gracias por cuidar de ella. No sé cómo podré pagarte alguna vez. No quiero pagos, Elena, interrumpió Ricardo más bruscamente de lo que pretendía. Respiró hondo para calmarse. Quiero una explicación. Quiero entender por qué desapareciste. ¿Por qué nunca me contaste sobre Sofía? Elena pareció encogerse contra las almohadas. Es complicado, tenemos tiempo. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo, respondió él. Ella cerró los ojos, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Hoy no, Ricardo, por favor. Apenas puedo mantener mis pensamientos en orden. Todo se siente distante, confuso. Él quería presionar. Necesitaba respuestas a las preguntas que lo habían perseguido durante semanas. Pero la fragilidad de Elena era obvia. Presionarla ahora sería cruel. Está bien, acordó finalmente. Pero necesitamos hablar, Elena, sobre el pasado y sobre el futuro. Lo sé, susurró ella. Ricardo se quedó dudando antes de tocar suavemente su mano. Descansa, volveremos mañana. Cuando estaba casi en la puerta, su voz lo detuvo. Ricardo. Él se giró. ¿Sí? Sofía, ella realmente te quiere. No era una pregunta, ni exactamente una acusación. Era una afirmación cargada de significados tácitos. Y yo le he tomado mucho cariño, respondió él simplemente. Más de lo que imaginé posible. Elena asintió, una sonrisa triste asomando en sus labios. Se parece a ti, no solo físicamente. Era la primera vez que reconocía indirectamente lo que ambos sabían. El corazón de Ricardo se aceleró. Volveremos mañana, repitió, inseguro de qué más decir. En el pasillo encontró a Sofía jugando con la señora Bigotes, inventando una conversación entre la coneja y el señor Oso. Ella sonrió brillantemente cuando lo vio. ¿Mami va a dormir ahora? Sí, necesita descansar para ponerse fuerte. Como cuando me lees cuentos antes de dormir. Ricardo sonrió levantándola en brazos. Exactamente. Los cuentos te ayudan a soñar cosas hermosas. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, de repente pensativa. Ricardo. ¿Sí? Ahora que mami despertó, ¿te seguirás quedando con nosotras? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Por supuesto que esa preocupación surgiría. Para Sofía él era solo un amigo de su mamá que había aparecido de la nada. No había garantía de que se quedara. Sofía, dijo con seriedad, bajándola para mirarla a los ojos. Te prometo que pase lo que pase, siempre estaré en tu vida. Siempre. La niña estudió su rostro por un largo momento con una intensidad sorprendente para alguien tan joven. ¿Promesa de dedo meñique?, preguntó finalmente, extendiendo su pequeño dedo. Promesa de meñique, respondió él, enganchando su meñique alrededor del de ella. Mientras salían del hospital, Ricardo pensaba en cómo su vida se había puesto patas arriba en menos de un mes. Las reuniones de negocios, las cenas de trabajo, los viajes internacionales, todo parecía la vida de otra persona, una versión de él que ya no existía. Su mundo ahora giraba en torno a cuentos antes de dormir, dibujos coloridos, paseos por el parque y una pequeña mano en la suya. Y sorprendentemente no extrañaba su vieja vida. El despertar de Elena marcó el inicio de una nueva fase, una que traería respuestas, pero también nuevos desafíos.
Ricardo no sabía cómo se desarrollarían las próximas semanas, cómo reconstruirían lo que se había roto hace 5 años. Pero mirando a Sofía, con sus ojos verdes tan parecidos a los suyos y su sonrisa tan parecida a la de Elena, estaba seguro de una cosa: haría lo que fuera necesario para cumplir su promesa, cualquier cosa para ser el padre que ella merecía, incluso si eso significaba enfrentar las sombras del pasado que Elena aún no estaba lista para revelar. En los días que siguieron al despertar de Elena, la vida en el hospital tomó un ritmo diferente. Las visitas ya no eran silenciosas, con Ricardo y Sofía hablando a alguien que no respondía. Ahora había conversaciones reales, aunque cautelosas, como si todos estuvieran pisando hielo delgado. Elena ganaba fuerza cada día. Los médicos estaban impresionados por su recuperación, acreditando parte de ello a la presencia constante de Sofía y la estabilidad emocional que la niña mostraba gracias al cuidado de Ricardo. ¿Estás lista para la fisioterapia?, preguntó la enfermera una mañana soleada al entrar en la habitación. Elena asintió con determinación. Cada sesión la acercaba más a la normalidad, a recuperar el control de su vida. Durante estas sesiones, cuando Ricardo y Sofía no estaban cerca, finalmente tenía tiempo para pensar con claridad sobre todo lo que había sucedido. Sus recuerdos regresaban en fragmentos. El accidente seguía siendo borroso, pero la vida anterior a él se volvía más clara, incluidas sus razones para desaparecer hacía 5 años. «Te ves muy pensativa hoy», comentó la enfermera, ayudándola a sentarse en una silla de ruedas. «Tengo mucho en mi mente», respondió Elena con una sonrisa cansada. Durante la fisioterapia, mientras luchaba por dar pasos que alguna vez fueron automáticos, Elena no podía dejar de pensar en Ricardo. Cómo había aparecido de la nada, asumiendo un papel que nunca se le ofreció, y cómo Sofía lo adoraba. Eso la asustaba más de lo que quería admitir. Una cosa era alejarse de él en el pasado cuando solo le afectaba a ella, y otra muy distinta tomar decisiones ahora, cuando Sofía había formado tal vínculo con él. «Excelente trabajo, Elena», la animó el fisioterapeuta, mientras lograba 5 pasos consecutivos sin apoyo. «Estás progresando rápido. Si tan solo sus conflictos internos pudieran resolverse tan rápido». Cuando regresó a su habitación encontró a Ricardo allí solo. Sofía estaba en la sala de juegos del hospital con otros niños bajo la supervisión de un voluntario. «¿Cómo estuvo la sesión?», preguntó él, ayudándola a volver a la cama. «Agotadora pero productiva», respondió ella, evitando sus ojos. «Los médicos creen que podrían darme el alta la próxima semana». Ricardo asintió, sentándose en la silla junto a la cama. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Quedaba tanto por decir, tantas preguntas sin respuesta. Cada día que pasaba solo aumentaba la tensión como un globo a punto de estallar. «Elena», Ricardo rompió finalmente el silencio. «Tenemos que hablar». Ella cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. «Lo sé, no solo sobre Sofía, sino sobre nosotros, sobre lo que pasó hace 5 años». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Era inevitable, lo sabía, pero todavía no se sentía lista. «Simplemente desapareciste», continuó él, con el dolor evidente en su voz. «Un día estábamos planeando una vida juntos y al siguiente te habías ido, sin explicaciones, sin una nota, nada». Elena jugueteó nerviosamente con el borde de la sábana. «Sé que te debo una explicación». «Sí, me la debes». Ricardo no pudo ocultar la dureza en su voz. «No solo a mí, sino también a Sofía. ¿Tienes idea de lo que sentí cuando te vi en este hospital? Cuando me di cuenta de que tenía una hija de 4 años que nunca había conocido». La culpa golpeó a Elena como un golpe físico. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente se derramaron. «¿Crees que fue fácil para mí?». Su voz se elevó más de lo que pretendía. «¿Crees que decidí apartarte de su vida por un capricho?». «No sé qué pensar, Elena. Por eso estoy preguntando». Ricardo alzó la voz también, liberando la frustración acumulada. «¿Qué razón podría ser lo suficientemente fuerte para que escondieras a mi propia hija de mí durante 4 años?» Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano, luchando por recuperar la compostura. «Tu padre», dijo finalmente, las palabras pesadas como plomo. «Fue por culpa de tu padre».
Ricardo frunció el ceño, confundido. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver él con esto? Elena respiró hondo, reuniendo valor para revelar la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Él nunca aprobó nuestra relación. Ricardo, tú lo sabías. Lo que no sabías es que vino a verme el día antes de que yo desapareciera. Ricardo palideció. ¿Qué? ¿Cómo? Me encontró fuera de la universidad. Dijo que quería hablar. Al principio pensé que tal vez finalmente quería conocerme, aceptar nuestra relación. Dio una risa amarga. Qué ingenua fui. Ricardo se inclinó hacia adelante con los ojos clavados en ella. ¿Qué hizo? Me ofreció dinero, dijo Elena con la voz temblorosa pero determinada, mirando directamente a Ricardo. Mucho dinero para desaparecer de tu vida. Dijo que yo estaba estorbando en tu futuro, que necesitabas concentrarte en el negocio familiar, no en un romance sin salida con una chica sin estatus social. El rostro de Ricardo se contorsionó en shock e indignación. ¿Él hizo eso?, susurró incrédulo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Crees que no quise?, replicó ella. Corrí al teléfono tan pronto como salí de ese café, pero luego él dijo algo que me detuvo. ¿Qué? Elena vaciló. Incluso ahora era doloroso recordarlo. Dijo que tú ya lo sabías, que ustedes dos habían hablado de mí, sobre cómo yo te estaba frenando, que tú habías aceptado terminar las cosas, pero no tenías el coraje de hacerlo tú mismo, que él solo te estaba ayudando. Ricardo se levantó abruptamente, pasándose las manos por el cabello con desesperación. Eso es mentira, una mentira absurda. Yo nunca, jamás habría dicho algo así. Lo sé ahora, dijo Elena suavemente, pero en ese momento parecía tener sentido. Habías estado distante, siempre ocupado con los proyectos de tu padre, cancelando nuestras citas. Porque él me estaba sobrecargando a propósito, exclamó Ricardo, dándose cuenta de todo. Oh Dios, Elena, él lo planeó todo. Elena asintió con tristeza. ¿Aceptaste el dinero?, preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. Ella negó con la cabeza, con los ojos brillando de indignación. Nunca, lo mandé al diablo, le dije cosas horribles. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. Creo que nadie le había hablado nunca así al gran Roberto Villa. Ricardo no pudo evitar una breve sonrisa a pesar de la situación. Me lo imagino. Pero luego me di cuenta, continuó ella, su sonrisa desvaneciéndose. Él nunca nos dejaría en paz. Siempre encontraría formas de interferir, de alejarme. Y yo no podía soportar si empezabas a dudar de mí, a creer lo que él decía. Así que decidiste irte, terminó Ricardo con la voz llena de tristeza. Sí, esa misma noche tomé lo poco que tenía y me fui a Chicago, donde vivía mi tía. Elena suspiró profundamente. Luego, 2 meses después, descubrí que estaba embarazada. Ricardo se dejó caer de nuevo en la silla, el peso de su revelación presionándolo. ¿Por qué no me contactaste entonces? Sofía es mi hija. Ricardo, pensé en volver, admitió ella. Muchas veces, incluso levanté el teléfono para llamarte. Pero luego vi noticias sobre ti, sobre cómo la compañía de tu familia prosperaba bajo tu liderazgo. Vi fotos tuyas en eventos con otras mujeres, todas del tipo correcto. Hizo comillas con los dedos. Y me pregunté, ¿y si tu padre tenía razón? ¿Y si realmente ya no me querías en tu vida? Eso nunca fue verdad, protestó Ricardo, con el dolor evidente en su voz. Te busqué durante meses. Contraté detectives privados que de alguna manera nunca te encontraron. Elena observó con tristeza. Aunque nunca cambié mi apellido ni me escondí realmente. ¿Crees que tu padre interceptó tus intentos? No me sorprendería, considerando todo lo demás que hizo. Ricardo se levantó de nuevo, incapaz de contener su energía nerviosa. Caminaba por la habitación tratando de absorberlo todo. ¿Cuánto perdimos por una mentira?, murmuró casi para sí mismo. ¿Qué tan felices podríamos haber sido si hubiera sabido la verdad? Elena lo observaba en silencio con las lágrimas corriendo por su rostro. Cuando nació Sofía, continuó ella después de un momento, pensé en contactarte de nuevo. Se parecía tanto a ti. Los mismos ojos, la misma barbilla obstinada.
Ricardo se volvió hacia ella, suavizando su mirada. ¿Por qué no lo hiciste? Miedo, admitió Elena. Una palabra simple que cargaba años de duda. Miedo de que tu padre hiciera algo peor. Miedo de que hubieras seguido adelante y no quisieras complicaciones. Miedo de que no creyeras que era tuya. Y a medida que pasaba el tiempo, se hacía más difícil imaginar cómo explicar mi desaparición. Ricardo se acercó a la cama y se sentó en el borde, tomando suavemente la mano de Elena entre las suyas. No puedo cambiar el pasado, dijo mirándola a los ojos. No puedo borrar los años que perdimos ni las lágrimas que lloraste mientras criabas a nuestra hija sola. Pero puedo asegurarme de que mi padre nunca interfiera en nuestras vidas de nuevo. Quiero ser parte de la vida de Sofía, Elena. Quiero estar con ambas. Elena lo estudió en silencio, sopesando sus palabras. Parte de ella quería creer, quería confiar, pero todavía había demasiadas cicatrices, demasiados temores. ¿Cómo sé que esto no es temporal?, preguntó, expresando sus inseguridades. ¿Que no te cansarás cuando pase la novedad? Ricardo apretó su mano gentilmente. Porque nunca dejé de amarte, Elena, ni un solo día. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de emoción. El corazón de Elena se aceleró, queriendo creer, pero el miedo la mantenía en guardia. El silencio se rompió con la entrada ruidosa de Sofía cargando un nuevo dibujo. «Mami, mira lo que hice», exclamó corriendo hacia la cama, ajena a la tensión en la habitación. Elena se secó rápidamente las lágrimas, forzando una sonrisa para su hija. «Es hermoso, cariño. ¿Qué es?» «Nuestro nuevo apartamento», explicó Sofía, señalando los garabatos coloridos. «Ricardo dijo que cuando salgas del hospital viviremos en un lugar nuevo y bonito». Elena lanzó una mirada interrogante a Ricardo, quien parecía ligeramente avergonzado. «Solo mencioné que tu antiguo apartamento estaba...» vaciló buscando una palabra adecuada. «No disponible por el momento». «¿No disponible?», repitió Elena. «Sí, bueno, tu contrato fue cancelado debido a los pagos atrasados», explicó él con cautela. «Pero no te preocupes, logré recuperar todas tus pertenencias personales. Están en un depósito». Elena sintió una ola de vergüenza. Su vida precaria quedaba al descubierto. Otro recordatorio de su vulnerabilidad, de su necesidad de ayuda y de los recursos de Ricardo que ella nunca podría igualar. «Gracias», dijo secamente, luchando por mantener la compostura frente a Sofía. Ricardo percibió su incomodidad. «Sofía, cariño, ¿podrías ir a buscar un jugo para tu mamá a la cafetería? Aquí tienes el dinero». La niña asintió feliz, tomando el billete y saliendo de la habitación, orgullosa de su misión. Una vez solos de nuevo, el silencio se sintió pesado. «Quieres estar en su vida ahora», dijo Elena, mirando a Ricardo con cautela. «¿Pero qué pasa si eso cambia? ¿Qué pasa si decides que ya no quieres esto? ¿O si tu padre interfiere de nuevo?» «No soy ese chico de 20 y tantos años, Elena», respondió él con firmeza. «No dependo de mi padre ni financiera ni emocionalmente. Tengo mi propia compañía construida sin un centavo de él. Y en cuanto a cambiar de opinión», negó con la cabeza. «He perdido 5 años, Elena. Nunca quiero perder otro día. Quiero estar con ustedes». La convicción en su voz era innegable, pero el miedo de Elena no era racional. Era visceral, arraigado en años de lucha solitaria. «Necesito tiempo, Ricardo», dijo finalmente. «No puedo simplemente volver a ti como si nada hubiera pasado, como si estos 5 años nunca hubieran existido». Ricardo asintió comprensivo. «Lo entiendo y te daré todo el tiempo que necesites, pero debes saber esto. No me rendiré. No esta vez». Sofía regresó entonces, equilibrando cuidadosamente un vaso de jugo. «Lo traje sin derramar», anunció con orgullo. «Buena chica», sonrió Ricardo tomándole el vaso. «Se hace tarde, creo que deberíamos dejar descansar a tu mamá ahora». Elena sintió una punzada en el pecho ante la expresión decepcionada de Sofía. «Pero quiero quedarme más tiempo», protestó la niña. «Volveremos temprano mañana», prometió Ricardo. «Y tal vez podamos traer ese pastel de chocolate que te gusta». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿El que tiene doble glaseado?» «Ese mismo».
La facilidad con la que Ricardo trataba a Sofía, conociendo sus gustos y sus pequeñas peculiaridades, llenó a Elena de una punzada de celos. O envidia. No estaba segura. Era extraño ver a alguien más conocer tan bien a su hija, teniendo sus propios pequeños rituales y secretos. «Ven a darme un beso de buenas noches», pidió Elena, abriendo los brazos a su hija. Sofía corrió y la abrazó fuerte, inhalando el aroma de su cabello. «Te amo, mami», susurró. «Yo también te amo, cariño, más que nada en el mundo». Cuando se fueron, Elena se permitió llorar de nuevo. Lágrimas de confusión, miedo, pero también, innegablemente, de esperanza. Porque a pesar de todo, parte de ella todavía amaba a Ricardo. Siempre lo había hecho. Y viéndolo con Sofía, tan natural, tan cariñoso, era difícil mantener sus defensas altas. Pero Elena necesitaba tiempo. El miedo aún era real. Y Sofía ya amaba a Ricardo sin siquiera darse cuenta de lo que eso significaba. ¿Podría arriesgarlo todo de nuevo? Los días siguientes parecieron una danza cautelosa. Ricardo respetó el espacio de Elena, nunca sacando el tema de su conversación de nuevo, nunca presionándola por una decisión, pero tampoco retrocedió. Permaneció presente, constante, confiable. Traía a Sofía cada mañana para ver a su madre. Luego la llevaba a la escuela que había encontrado para que asistiera temporalmente. Regresaba por la tarde con la niña, trayendo siempre algo, un dibujo nuevo, un pequeño regalo, flores para alegrar la habitación. Elena observaba todo con una mezcla de gratitud y reserva. En un mundo ideal, estaría enojada con Ricardo por tomar tanto control sobre sus vidas, pero no tenía la energía para eso ahora. Y si era honesta, era un alivio no tener que preocuparse por los detalles prácticos mientras se recuperaba. Pasó una semana y los médicos confirmaron que Elena podría ser dada de alta en 2 días. «¿A dónde voy?», le preguntó a Ricardo cuando estuvieron solos. «¿Mencionaste mi apartamento?» «Alquilé un lugar», dijo él, «temporal, hasta que decidas qué quieres hacer. Es un dúplex cerca de Central Park con suficiente espacio para las 2 y cerca de la nueva escuela de Sofía». Elena arqueó las cejas. «¿Ya la inscribiste en una escuela?» Ricardo pareció de repente inseguro. «Pensé que sería bueno para ella tener estabilidad. La directora es excelente y las instalaciones son...» Se detuvo, notando su expresión. «Eso fue presuntuoso, ¿no? Debería haberte preguntado primero». Elena suspiró. «No, tienes razón. Sofía necesita una rutina, estabilidad», admitió. «Es solo que es raro tener a alguien más tomando estas decisiones por mí, por nosotras». «No quise anularte», explicó Ricardo. «Solo quería todo listo para cuando salieras de aquí. Pero puedes cambiar cualquier cosa que no te guste. La escuela, el apartamento, cualquier cosa». Su esfuerzo por respetar su autonomía era evidente y significaba más para Elena de lo que él se daba cuenta. «Gracias», dijo sinceramente, «por todo lo que estás haciendo por Sofía, por nosotras». Ricardo sonrió, esa sonrisa que ella conocía tan bien, que todavía hacía que su corazón diera un vuelco. «No hay necesidad de agradecer, son mi familia». La palabra familia quedó flotando entre ellos, cargada de significado. Elena desvió la mirada, incapaz de enfrentar la intensidad del momento. «Todavía necesito tiempo, Ricardo». «Lo sé», respondió él gentilmente, «y lo tendrás». En la víspera de su alta, Elena recibió una visita inesperada. Ricardo llegó más temprano de lo habitual, sin Sofía. «Se quedó en la escuela para un evento especial», explicó. «Pensé que podíamos aprovechar para hablar». Elena asintió, acomodándose en la cama. Estaba casi totalmente recuperada, capaz de caminar distancias cortas sin ayuda. «Pensé que habíamos acordado tomarnos nuestro tiempo», comentó ella. «Y respetaré eso», le aseguró Ricardo. «Pero hay algo que necesito mostrarte primero». Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Con dedos vacilantes, ella abrió el sobre y sacó un documento oficial. Sus ojos lo escanearon rápidamente, luego se abrieron con sorpresa. ¿Es esto una solicitud formal para establecer la paternidad? Ricardo confirmó.
Quiero que Sofía tenga mi apellido oficialmente, mis derechos, mi protección, si estás de acuerdo. Por supuesto. Elena sintió que se le cerraba la garganta por la emoción. ¿Por qué ahora? Porque quiero que sepas que estoy comprometido, explicó él. No importa lo que pase entre nosotros. Esto no es condicional, Elena. No estoy ofreciendo ser el padre de Sofía solo si volvemos a estar juntos. Quiero ser su padre bajo cualquier circunstancia porque es lo que ella merece y lo que yo merezco. Su sinceridad era innegable. Elena sintió que una barrera en su corazón comenzaba a desmoronarse. Y hay una cosa más, continuó Ricardo sacando otro papel del sobre. Este es mi testamento actualizado. Sofía es mi heredera principal, independientemente de cualquier otra cosa. Ricardo, eso no es necesario. Sí lo es, interrumpió él suavemente. Quiero que sepas que no estoy jugando, Elena. Esto no es un capricho o una fase, es un compromiso de por vida. Elena miró de nuevo los papeles en sus manos, sintiendo el peso de lo que representaban. Años de lucha solitaria, de dificultades financieras, de incertidumbre sobre el futuro de Sofía. Y ahora este hombre había reingresado en sus vidas, ofreciendo no solo recursos, sino un compromiso genuino. Era aterrador, era liberador, era todo lo que ella había deseado secretamente durante esos años solitarios. Necesito pensar en esto, dijo finalmente. Ricardo asintió sin mostrar decepción. Por supuesto, no hay prisa, solo quería que supieras dónde estoy parado. Se levantó mirando su reloj. Tengo que recoger a Sofía ahora. Vendré más tarde para ayudarte a prepararte para el alta. Cuando se fue, Elena miró los documentos durante mucho tiempo. No tenía más excusas. Se dio cuenta de que todas las razones que usaba para justificar mantener a Ricardo a distancia estaban perdiendo terreno frente a sus acciones consistentes. Y la verdad que no quería admitir era que, a pesar de todo, nunca había dejado de amarlo. La mudanza al dúplex cerca de Central Park ocurrió en un día perfecto de otoño. El cielo estaba despejado. Los árboles presumían tonos de rojo y dorado y una suave brisa soplaba por la ciudad. Elena miraba desde la ventana del auto mientras Ricardo conducía por las calles de Manhattan. Sofía parloteaba sin parar en el asiento trasero sobre el nuevo dormitorio que estaba a punto de ver. Y Ricardo dijo que puedo elegir el color de la pared. Creo que quiero rosa, o azul, o morado con estrellas. «¿O todos juntos?», exclamó, abrazando a la señora Bigotes y al señor Oso al mismo tiempo. Elena sonrió, captando una mirada de Ricardo. Él mantenía los ojos en el camino, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. En las últimas semanas desde que dejó el hospital, ella había notado esos momentos sutiles. Cómo reaccionaba a las palabras de Sofía, cómo su expresión se suavizaba cuando la niña lo abrazaba, cómo se le iluminaban los ojos cuando la veía dormida. Era la mirada de un padre que amaba a su hija incondicionalmente, aunque acabara de conocerla. «Llegamos», anunció Ricardo estacionando frente a un elegante edificio de ladrillo. Elena sintió un nudo en el estómago. Era obviamente una dirección costosa en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, muy diferente del pequeño apartamento en Queens que ella y Sofía solían llamar hogar. No tenía que ser en un lugar tan... comenzó vacilante. «Hay un parque infantil en la azotea», interrumpió Ricardo gentilmente. «Y la escuela de Sofía está a 2 cuadras. Además, el hospital donde continúas la fisioterapia está cerca. Es práctico, no se trata de la ubicación». Era una mentira blanca y educada, y ambos lo sabían. Pero Elena apreció el gesto. El portero lo saludó calurosamente, y Sofía lo encantó al instante preguntando si tenía hijos para jugar con ella. «Mi nieta tiene más o menos tu edad», respondió el hombre encantado. «Me visita los domingos». «¿Puedo traer al señor Oso y a la señora Bigotes para conocerla?», exclamó Sofía. En el ascensor, Elena sintió que la mano de Ricardo buscaba discretamente la suya. Un toque breve, casi tímido, como pidiendo permiso. Ella no se apartó, pero tampoco entrelazó sus dedos con los de él. Este estado intermedio parecía un reflejo apto de dónde estaban ahora, ni juntos ni separados, atrapados en un limbo emocional. «¿Listas?», preguntó él cuando el ascensor se detuvo en el último piso. Elena respiró hondo y asintió.
El apartamento era impresionante, pero no ostentoso, espacioso sin ser excesivo, decorado con buen gusto, pero acogedor. Había flores frescas en la mesa del comedor, juguetes ordenados en estanterías coloridas y enormes ventanas que dejaban entrar luz natural. «Contraté a una decoradora», explicó Ricardo, pareciendo casi nervioso mientras Elena miraba alrededor. «Pero le di instrucciones estrictas de hacerlo un hogar, no una sala de exhibición. Si hay algo que quieras cambiar...» «Es perfecto», dijo Elena, con la voz temblorosa de emoción. Sofía ya había corrido por el apartamento exclamando con entusiasmo en cada esquina. Sus chillidos resonaban en las paredes. «¡Mami, mami, ven a ver mi cuarto! ¡Tengo una cama de princesa!» Elena siguió la voz de su hija hasta una habitación pintada de un amarillo suave. En el centro había una cama con dosel, justo como las que Sofía solía señalar en los catálogos de tiendas elegantes. Rodeándola había estanterías con libros infantiles, un pequeño escritorio con materiales de arte y un cofre de juguetes que contenía más artículos de los que Sofía había poseído jamás. «Ricardo», comenzó Elena, sintiéndose agradecida y abrumada a la vez. «Sé que parece demasiado», dijo él en voz baja, parándose a su lado. «Pero no pude evitarlo. Quería compensar todos los cumpleaños y navidades que me perdí». Había tanta sinceridad en su voz que Elena no pudo regañarlo. En cambio, observó a Sofía explorar cada centímetro de la habitación, abrazando nuevos peluches, hojeando libros coloridos, probando lápices en un bloc de dibujo. «¿Y aquí?», preguntó Elena, señalando una puerta en el pasillo. «¿Tu habitación?». «Bueno, tu oficina, en realidad», respondió Ricardo. Intrigada, Elena abrió la puerta y encontró un espacio acogedor con un escritorio, una computadora nueva, estanterías y un sofá cómodo. «No entiendo». Ricardo se rascó el cuello en un hábito nervioso que ella recordaba bien. «No quería asumir nada. Quiero decir, no sé cuál será nuestro arreglo. Así que hay un dormitorio para ti, por supuesto. Este es solo un espacio extra. Pensé que podrías querer tu propia área, sin importar qué decisiones tomemos». Elena sintió una ola de gratitud. Era exactamente el tipo de consideración que necesitaba, el reconocimiento de su autonomía, su necesidad de espacio para respirar y pensar. «Gracias», dijo simplemente, pero su mirada transmitía mucho más. La puerta al final del pasillo conducía a un dormitorio grande con una cama king size y grandes ventanas que enmarcaban la vista del parque. Elena caminó lentamente por la habitación, sus dedos rozando los muebles de madera oscura. «Puedes quedarte con esta habitación», ofreció Ricardo rápidamente. «Yo puedo tomar la oficina como mi dormitorio. Es lo suficientemente grande para una cama». Elena se volvió hacia él, notando lo mucho que se esforzaba por no presionarla, por no asumir nada. «Veamos cómo funcionan las cosas», respondió suavemente. «Un día a la vez, ¿verdad?». Ricardo asintió, visiblemente aliviado de que ella no rechazara la posibilidad de un futuro compartido. En los días siguientes se establecieron en una rutina. Ricardo todavía trabajaba, pero reorganizó su horario para estar cerca la mayor parte del tiempo. Llevaba a Sofía a la escuela por la mañana, mientras Elena hacía fisioterapia 3 veces por semana. Por la tarde usualmente estaba en casa cuando Sofía regresaba, llenando el apartamento con sus dibujos e historias de su día. Ricardo hacía la mayor parte de la cocina, revelando una habilidad culinaria que sorprendió a Elena. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó ella, viéndolo preparar un risotto perfectamente cremoso. «Clases de cocina», respondió él, concentrado en remover el arroz. «Me cansé de comer solo en restaurantes o pedir comida a domicilio. Pensé que sería una habilidad útil». Había algo profundamente revelador en esa admisión. El Ricardo que ella había conocido años atrás nunca se habría molestado en aprender a cocinar. Simplemente habría contratado a alguien. Este nuevo Ricardo quería crear, nutrir y cuidar con sus propias manos. «¿Y tú? ¿Aprendiste muchas cosas nuevas en estos años?», preguntó él, sin levantar la vista de la estufa. Elena pensó por un momento. «Aprendí a cambiar el aceite de un auto», respondió, «y a arreglar fugas básicas de plomería. Cómo estirar el dinero cuando parecía imposible.
cómo hacer reír a Sofía incluso en los días más difíciles. «Eres increíble», dijo Ricardo, mirándola finalmente. «Lo sabes, ¿verdad?» Elena se encogió de hombros, incómoda con el elogio. «Hice lo que tenía que hacerse». «Exactamente», insistió él. «Eres la persona más fuerte que conozco, Elena. Siempre lo has sido». Después de la cena, comenzaba el momento favorito de Elena. Ricardo bañaba a Sofía y la arropaba, siempre contándole una historia fantástica que inventaba en el momento. Elena usualmente se quedaba junto a la puerta del dormitorio, observando la fácil relación entre ellos, la forma en que habían construido sus propios rituales en tan pocas semanas. La princesa Sofía y su leal escudero, el caballero oso, finalmente descubrieron el tesoro escondido. Narraba Ricardo, usando diferentes voces para cada personaje, mientras Sofía escuchaba fascinada. «¿Qué había en el tesoro?», preguntó ella, con los ojos ya cerrándose de sueño. «Algo más valioso que el oro o los diamantes», dijo él, acariciando suavemente su cabello. El tesoro guardaba recuerdos, recuerdos felices del pasado y promesas para el futuro. Cuando la princesa abrió el cofre brillante, ese solía ser el momento en que Elena se escabullía, sintiéndose como una intrusa en la magia que él creaba con Sofía. Estas historias les pertenecían a ellos, un puente construido en poco tiempo, pero ya sólido. Sin embargo, una noche Ricardo la llamó en voz baja. «¿Quieres terminar la historia esta noche?», preguntó, sorprendiéndola. Sofía se animó de inmediato. «Sí, mami, cuéntanos qué había en el tesoro». Elena entró en la habitación vacilante y se sentó en el borde de la cama. Ricardo sonrió alentadoramente y se puso de pie, ofreciéndole su lugar. «Bueno», comenzó Elena improvisando. Cuando la princesa Sofía abrió el cofre brillante, encontró 3 estrellas resplandecientes. Cada una representaba algo especial: coraje para enfrentar lo desconocido, sabiduría para tomar buenas decisiones y amor para calentar su corazón incluso en las noches más frías. Sofía escuchaba atentamente, con sus ojos verdes fijos en Elena. La princesa tomó las 3 estrellas y las colocó en el cielo donde aún brillan, continuó Elena. Y cada vez que alguien se siente perdido o asustado, puede mirar esas estrellas y recordar que no está solo. «Esta historia es sobre nosotros, ¿verdad?», preguntó Sofía, sorprendiendo a Elena con su perspicacia. «Somos las 3 estrellas». Un nudo se formó en la garganta de Elena. Simplemente asintió, incapaz de hablar. Ricardo, de pie junto a la puerta, parpadeó conteniendo las lágrimas. Algunas noches, después de que Sofía se dormía, Ricardo y Elena se sentaban en el balcón del apartamento con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad. Hablaban de temas ligeros: la escuela de Sofía, el progreso de la fisioterapia de Elena, los proyectos de trabajo de Ricardo, evitando cuidadosamente temas más profundos y la decisión que se cernía sobre ellos. Pero Elena sabía que no podían seguir así para siempre. Eventualmente tendrían que definir qué eran: padres amigables viviendo por separado o una familia reunida después de años separados. «No me pongas a prueba». Elena retrocedió en silencio, con el corazón acelerado. Ricardo se estaba enfrentando a su padre por ellas, arriesgando su relación con su familia, tal vez incluso su posición profesional. Esa noche, mientras veía a Ricardo contarle un cuento a Sofía, Elena lo vio de manera diferente. Ya no era el joven que había conocido en la universidad, talentoso pero aún buscando probarse a sí mismo bajo la sombra de su padre. Este hombre había forjado su propio camino, ganado su independencia y ahora estaba dispuesto a luchar por lo que creía. Por ellas. Sofía se quedó dormida y Ricardo salió de la habitación encontrando a Elena en el pasillo, en su lugar habitual. «¿Todo bien?», preguntó él, notando algo diferente en su expresión. «Escuché tu conversación de hoy», admitió ella. «¿Con tu padre?». Ricardo suspiró, pasándose la mano por el cabello. «No quería que supieras que está siendo difícil, amenazándote». «Tratando», dijo Ricardo con una pequeña sonrisa. «Pero no tiene el poder que alguna vez tuvo. Construí mi propia compañía, tengo mi propia red. Puede intentar causar problemas, pero no tendrá éxito. No deberías tener que elegir entre tu familia y...». Elena vaciló. «Ustedes dos,
terminó él. Elena, no hay elección que hacer. Ustedes son mi familia ahora. Mi padre tendrá que aceptarlo o seguiremos caminos separados. La sencillez de su afirmación sacudió a Elena profundamente. Sin drama, sin ultimátums, solo una certeza tranquila. Elena dio un paso adelante y por primera vez, desde su regreso, inició un abrazo. Ricardo pareció brevemente sorprendido. Luego la rodeó con sus brazos. «Gracias por defenderla», susurró Elena. «Por defendernos». «Siempre», prometió él contra su cabello. «Siempre». Esa noche, por primera vez desde que se mudaron, Elena no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en cómo Ricardo había sido paciente, dándole espacio, aunque claramente quería más. Nunca presionaba, pero tampoco se retiraba. Era como si estuviera diciendo silenciosamente: «Estoy aquí. Estaré aquí el tiempo que sea necesario». A la mañana siguiente, un domingo brillante, Ricardo sugirió un picnic en Central Park. Sofía estaba eufórica y ayudó a preparar los sándwiches, esparciendo mantequilla por toda la cocina en el proceso. El parque estaba lleno de familias disfrutando del clima agradable. Encontraron un lugar tranquilo bajo un gran árbol, extendieron una manta y organizaron su almuerzo improvisado. Mientras comían, Sofía señalaba cada perro que pasaba, anunciando que quería uno. Ricardo miró a Elena, levantando una ceja en una pregunta silenciosa. «Ni se te ocurra», bromeó ella riendo. «Ya tenemos el apartamento lleno de animales de peluche». «Un perro de verdad es diferente», protestó Sofía. «Lo cuidaría, le daría de comer y lo sacaría a pasear y todo». «Tal vez cuando seas un poco mayor», transigió Ricardo. «Por ahora, ¿qué tal otro helado?» La mención del postre distrajo inmediatamente a Sofía y corrió con Ricardo hacia el carrito de helados cercano. Elena los observó desde la distancia, la pequeña mano en la suya, él inclinándose para escuchar mientras ella explicaba con total seriedad por qué el chocolate era objetivamente el mejor sabor. Algo cálido y reconfortante se extendió por el pecho de Elena. Era más que gratitud o alivio al ver a su hija feliz. Era la comprensión de que a pesar de todas sus dudas y miedos, se estaba permitiendo amar de nuevo. Amando a Ricardo, amando la idea de una familia completa, amando el futuro que podrían construir. Cuando regresaron con el helado, Elena notó una mancha de chocolate en la comisura de la boca de Ricardo, idéntica a la de Sofía. Sin pensarlo, se estiró y la limpió con su pulgar. Un gesto simple, automático, íntimo. El tipo de gesto que hacen las parejas sin pensarlo dos veces. Ricardo la miró sorprendido. Luego sonrió, una sonrisa tan llena de esperanza que Elena sintió que su corazón daba un vuelco. Después de su picnic, deambularon por el parque hasta llegar a un pequeño parque infantil. Sofía corrió directo a los columpios y Ricardo la siguió para empujarla. «¡Más alto!», gritaba ella entre risas. «¡Quiero tocar el cielo!». «Ten cuidado de no caerte», advirtió Elena automáticamente. «No me voy a caer», insistió Sofía con absoluta confianza. «Papá me sostiene». Todos se congelaron. Era la primera vez que Sofía llamaba a Ricardo papá, y salió tan natural, tan espontáneamente, que se sintió como si siempre hubiera sido así. Ricardo miró a Elena con los ojos rebosantes de emoción no dicha, pidiendo permiso en silencio. Ella simplemente asintió, incapaz de hablar. Sofía, sintiendo la repentina quietud, los miró confundida. ¿Hice algo malo? Ricardo se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus pequeños brazos con delicadeza. No, cariño, no hiciste nada malo. De hecho, miró brevemente a Elena, quien le dio un asentimiento alentador. De hecho, lo dijiste exactamente bien. Soy tu papá, Sofía. La niña frunció el ceño ligeramente, asimilándolo. ¿Mi papá de verdad? De verdad, confirmó él. ¿Por qué nadie me lo dijo antes?, preguntó con la inocente indignación de un niño. Elena se unió a ellos, arrodillándose al lado de Ricardo. Es complicado, mi amor. Cuando naciste, tu papá y yo no estábamos juntos. Y luego, bueno, nos tomó tiempo encontrarnos de nuevo. Sofía consideró esto con su carita seria. Pero estamos todos juntos ahora, ¿verdad? Y nos vamos a quedar juntos. Elena miró a Ricardo, viendo el mismo anhelo,
la misma necesidad de tranquilizar a Sofía. «Estamos trabajando en ello, cariño», dijo Elena honestamente. «Tu papá y yo estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ser una familia». «Ya somos una familia», corrigió Sofía con la simple sabiduría que solo poseen los niños. «Solo necesitamos mantenernos juntos». La sencillez de su confianza era conmovedora. Para Sofía era obvio que Ricardo nunca la dejaría caer. Nunca se le ocurrió dudar. De repente, Elena se dio cuenta de que era hora de volver a aprender esa lección. Confiar de nuevo, a pesar de los riesgos, a pesar de las cicatrices del pasado. Cuando regresaron a casa, Sofía estaba agotada de jugar y se durmió casi inmediatamente después de su baño, sin siquiera necesitar un cuento. Elena salió al balcón, donde encontró a Ricardo contemplando las luces de la ciudad. Sin decir una palabra, se paró a su lado, sus brazos casi tocándose. «Día perfecto», comentó él después de un momento. «Sí», estuvo de acuerdo ella. Luego, reuniendo valor, añadió: «Gracias». Ricardo la miró con curiosidad. «¿Por qué?» «Por no rendirte con nosotros», respondió ella sencillamente. «Por darnos tiempo, por nunca presionar». Él sonrió encontrando su mirada. Algunas cosas valen la pena esperar. Elena sintió que se le cerraba la garganta. Tenía tanto que quería decir, tantos sentimientos acumulándose durante las semanas. «Tengo miedo, Ricardo», admitió finalmente en un casi susurro. «Miedo de confiar, de abrirme, de construir algo que podría romperse de nuevo». Ricardo se giró completamente para enfrentarla, sus ojos tan transparentes como siempre habían sido. «Yo también tengo miedo», confesó. «Miedo de no ser el padre que Sofía merece. Miedo de repetir los errores de mi propio padre. Miedo de perderlas de nuevo». Su vulnerabilidad la impactó profundamente. Era fácil olvidar que él también estaba navegando por un territorio inexplorado, lleno de dudas e inseguridades. «¿Cómo lo hacemos entonces?», preguntó ella. «¿Cómo avanzamos cuando ambos tenemos miedo?». Ricardo tomó suavemente sus manos entre las suyas. «Día a día», dijo simplemente, «construyendo confianza en pequeños momentos, hablando cuando surjan dudas, no asumiendo lo peor del otro, y lo más importante, recordando que nuestro amor por Sofía es más fuerte que cualquier miedo». Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena, pero no eran de tristeza, eran lágrimas de alivio y esperanza. «Nunca dejé de amarte», admitió suavemente. «Incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando intenté convencerme de lo contrario». Los ojos de Ricardo brillaron bajo la luz de las estrellas. «Y yo nunca podría amar a nadie más después de ti», respondió. «Créeme, lo intenté, pero nadie se acercó siquiera». Elena sonrió a través de sus lágrimas. Lentamente, como aprendiendo a soltar años de defensas, dio un paso adelante y abrazó a Ricardo. Él la recibió con un suspiro de alivio, sus fuertes brazos envolviéndola como si nunca quisiera soltarla. Se quedaron así por mucho tiempo, simplemente sintiendo la presencia del otro, corazón latiendo contra corazón. Cuando finalmente se separaron, había una nueva determinación en los ojos de Elena. «Hagamos que esto funcione», dijo, no como una pregunta, sino como una promesa. «Por Sofía, por nosotros». Ricardo sonrió, y en esa sonrisa, Elena vio el futuro que podrían construir juntos. Las siguientes semanas trajeron cambios sutiles pero significativos. Elena comenzó a buscar trabajo, decidida a recuperar su independencia financiera. Ricardo la apoyó incondicionalmente, usando sus contactos para ayudarla a conseguir entrevistas en galerías de arte, la pasión que había dejado de lado para llegar a fin de mes. Una tarde regresó emocionada de una entrevista. «Me ofrecieron un trabajo», anunció, apenas conteniendo su emoción. «Curadora asistente en la Galería Westbrook. No es un gran puesto, pero es un comienzo». Ricardo la abrazó, haciéndola girar. «Eso es fantástico. Westbrook tiene una de las mejores colecciones de arte contemporáneo de la ciudad». Elena rió sintiendo una libertad que no había sentido en años. Regresar al mundo del arte, su pasión de toda la vida, había parecido imposible hace solo unos meses.
Sofía prosperaba en su nueva escuela, haciendo amigos y destacándose en arte, un motivo de orgullo para ambos padres. Sus dibujos ahora presentaban consistentemente 3 figuras: mami, papá y Sofía, aunque no habían explicado formalmente su relación en detalle. Una noche después de cenar, Ricardo sugirió que salieran, solo los dos. «Podríamos probar un restaurante, tal vez ver un espectáculo», propuso. «Mi asistente puede quedarse con Sofía». Elena vaciló. Sería su primera cita desde que se reencontraron. «En realidad», dijo lentamente, «creo que es hora de que hablemos con Sofía. Sobre nosotros, sobre que tú eres su padre». Los ojos de Ricardo se abrieron, claramente no esperando esa respuesta. «¿Estás segura?», preguntó. «No tenemos que apresurarnos». «Estoy segura», dijo Elena con firmeza. «Ella ya te dibuja como papá. Creo que a su manera lo sabe». Llamaron a Sofía a la sala, donde llegó saltando de energía a pesar de un largo día escolar. «Queremos hablar contigo sobre algo importante», comenzó Elena mientras la niña se acomodaba entre ellos en el sofá. «¿Es una sorpresa?», preguntó Sofía con los ojos brillantes. «¿Vamos a ir de viaje o a tener un perro?». Ricardo rió suavemente. «No exactamente, princesa. Se trata de la familia, nuestra familia», añadió Elena. Sofía miró a uno y a otro, de repente seria. «Sofía», continuó Elena, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sabes que cada familia es diferente, ¿verdad? Algunos niños viven solo con mamá, otros solo con papá, algunos con ambos, otros con abuelos». Sofía asintió solemnemente. «Como Sofía, que tiene 2 mamás, y Oliver, que vive con su abuela». «Exactamente», Elena sonrió. «Bueno, durante mucho tiempo fuimos solo tú y yo, pero la verdad es que siempre has tenido un papá. Simplemente no estaba aquí con nosotras». «¿Por qué?», preguntó Sofía con el ceño fruncido. «¿No le caía bien?». «No, cariño, para nada», se apresuró a aclarar Elena. «Él ni siquiera sabía de ti. Fue mi error. Debí habérselo dicho, pero no lo hice». Ricardo se inclinó hacia adelante, entrando en la línea de visión de Sofía. «Lo que tu mamá está tratando de decir, Sofía, es que yo soy tu papá». Los grandes ojos verdes de la niña se abrieron de par en par, yendo de un adulto al otro. «¿Tú eres mi papá?», preguntó con su vocecita temblorosa. «¿Mi papá de verdad?». «De verdad», dijo Ricardo, la emoción quebrando su voz. «Si hubiera sabido de ti antes, habría estado aquí cada día de tu vida. Siento mucho no haber estado». Sofía se quedó callada por un largo momento, absorbiendo la noticia. Elena y Ricardo intercambiaron miradas ansiosas, preguntándose si se habían equivocado al mencionarlo tan repentinamente. «¿Eso significa que no te irás de nuevo?», preguntó finalmente, mirando directamente a Ricardo. «Nunca», respondió él sin dudarlo. «Nunca me iré de nuevo, Sofía». «¿Y serás mi papá para siempre? ¿No solo por un ratito?». «Para siempre», prometió él. «Incluso cuando crezcas y pienses que ya no necesitas un papá, incluso cuando seas una anciana con cabello gris, siempre seré tu papá». Sofía asintió como confirmando algo que ya intuía. «¿Puedo llamarte papá entonces?», preguntó, «en lugar de Ricardo». Ricardo sintió un nudo en la garganta, demasiado emocionado para hablar. Solo asintió, con las lágrimas amenazando con derramarse. Sin otra palabra, Sofía se inclinó y lo abrazó con toda la fuerza de sus pequeños brazos. Ricardo la envolvió, cerrando los ojos mientras una lágrima solitaria finalmente escapaba. Elena observaba, con su propio corazón desbordándose de emoción. Durante años había imaginado este momento, temiéndolo y esperándolo a la vez. La realidad era más simple y profunda que cualquier escenario que hubiera imaginado. «¿Te vas a quedar con nosotras ahora?», preguntó Sofía, todavía abrazando a Ricardo, pero mirando a Elena. Ricardo se apartó suavemente, girándose para mirar a Elena también. La pregunta quedó en el aire, cargada de significado para todos. Ricardo se arrodilló junto al sofá, sosteniendo las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. «Si tu mamá dice que sí», dijo suavemente, «nunca me iré». Sus ojos se encontraron con los de Elena, transmitiendo todo lo que sentía.
esperanza sin presión. La decisión era suya, como siempre lo había sido. Elena sintió una certeza formándose en su corazón. El miedo aún persistía y tal vez siempre lo haría, pero por primera vez en 5 años, el amor era más fuerte que el miedo. «Creo», dijo ella con los ojos húmedos y una sonrisa iluminando su rostro, «que es hora de que empecemos de nuevo juntos». Sofía soltó un chillido de alegría y saltó, abrazándolos a ambos a la vez. Elena y Ricardo rieron, envolviendo a su hija en un abrazo grupal que contenía todo el amor del mundo. Más tarde esa noche, después de que Sofía se quedara dormida feliz y exhausta, Elena encontró a Ricardo en el balcón de nuevo. Esta vez caminó hacia él sin dudarlo y entrelazó sus dedos con los de él. «¿Estás segura?», preguntó él como si temiera creer en su propia buena suerte. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió ella. «Me tomó un tiempo, pero finalmente me di cuenta de que algunas cosas valen el riesgo. Algunas personas merecen una segunda oportunidad, y algunos amores son demasiado fuertes para ser negados». Ricardo se inclinó y la besó suavemente. Un beso lleno de arrepentimiento por el tiempo perdido, gratitud por el presente y promesas para el futuro. Cuando se separaron, Elena apoyó la cabeza en su hombro, contemplando las estrellas. «5 años», murmuró. «Perdimos tanto tiempo». «No lo perdimos», corrigió Ricardo, besando la parte superior de su cabeza. «Fue el tiempo que necesitábamos para convertirnos en las personas adecuadas el uno para el otro. El tiempo que necesitábamos para estar listos para esto». Elena consideró sus palabras, encontrando verdad en ellas. El Ricardo de hace 5 años no sería el padre que Sofía necesitaba. La Elena de hace 5 años no tendría la fuerza para enfrentar los desafíos que aún les esperaban. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, mirando el futuro que se abría ante ellos. «Ahora vivimos», dijo él simplemente. «Un día a la vez. Creamos recuerdos. Ayudamos a Sofía a crecer. Reímos. Tal vez incluso lloremos a veces, pero lo hacemos todo juntos». Elena sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro, porque esta vez estaban juntos en él, y juntos podían enfrentar cualquier cosa. En la habitación contigua, Sofía dormía profundamente, el señor Oso y la señora Bigotes a su lado como guardianes peludos de sus sueños. En su rostro tranquilo había una pequeña sonrisa, como si incluso en sueños supiera que finalmente tenía lo que siempre quiso: una familia completa. A la mañana siguiente, antes del desayuno, Sofía ya estaba inclinada sobre su mesa de dibujo, con la lengua entre los dientes en señal de concentración. Cuando Elena y Ricardo entraron, todavía adormilados, ella levantó con orgullo su última obra maestra. «¡Miren!», exclamó. «¡Somos nosotros!». El dibujo mostraba 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo estrellado. Sobre ellos, en letras coloridas y ligeramente torcidas, estaban las palabras «Mi familia». Elena sintió que Ricardo tomaba su mano y la apretaba suavemente. No necesitaban palabras. Algunas verdades son tan fundamentales, tan evidentes, que no requieren explicación. Como el hecho de que, a pesar de todos los desvíos y obstáculos, finalmente habían encontrado su camino a casa. Y el hogar, como Sofía tan intuitivamente entendía, no era un lugar. Era donde quiera que estuvieran ellos.